Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Civil Engineering Podcast. En esta ocasión tenemos el honor de recibir al ingeniero Juan Gil, quien ha dedicado su vida a la geotecnia, principalmente a las presas hidroeléctricas en nuestro país. Vamos a conocerlo, es abuelo de nuestro amigo Joan Gil, quien está aquí presente con nosotros. Desde ya le damos las gracias por aceptar la invitación. Gracias, es un honor para mí poder conversar con ustedes sobre el tema tan interesante que ha sido parte de mi vida profesional. Claro. Para nosotros es mayor el placer de tenerlo a usted y saber y conocer de su experiencia en todo el territorio nacional y todas las cosas que ha aprendido y que nosotros pues podemos ver y podemos replicar en algún momento. Trataré de ser explícito en las preguntas que ustedes me hagan. La primera pregunta, ¿quién es Juan Gil? Bueno, soy un exiliado político de España, de la Guerra Civil Española. Yo llegué al país en el año 1940 y aprendí a leer aquí. Ya con 6 años y pico en Dajabón y luego en la capital, en la Escuela Chile, luego Colegio de Monjas de María Auxiliadora, Colegio La Salle y finalmente Normal de Varones, en aquel tiempo Presidente Trujillo, y finalmente en la Universidad de Santo Domingo. Esos han sido mis estudios básicos con los que yo inicié mi carrera de profesional en el año 1954. ¿Y desde el principio usted quiso estudiar ingeniería civil? No necesariamente, yo lo que quería era seguir los pasos de mi padre, que fue mecánico de aviación en España, y la idea era estudiar ingeniería aeronáutica, pero no me era posible porque no tenía los recursos para estudiarlo en Estados Unidos, en otro país, y en España, que era en la Fuerza Aérea. Yo tenía la entrada prohibida por las razones de haber sido mi padre, pues, un combatiente contra Franco. ¿Sí? Entonces me acepté lo que yo podía hacer aquí. ¿Qué era? Ingeniería civil o arquitectura, porque realmente la farmacia, ni la medicina, ni la abogacía no me interesaba. ¿Y qué tal era estudiar ingeniería civil en ese tiempo en que usted pues, le empezó? Bueno, yo puedo decir que en ese tiempo en la Universidad de Santo Domingo teníamos excelentes profesores, de los mejores que han pasado por ahí, como Moza Bragurrea, por ejemplo, excelente en matemáticas, don Humberto Ruiz Castillo en dibujo. En otras materias tuvimos teníamos en estabilidad de las construcciones Mario Penso, muy exigente pero excelente profesor, que fue el que dirigió después la empresa especializada en construcciones marítimas. Y digo, pocos recuerdos ya tengo yo de esa etapa de estudios. Y cuando terminé la carrera, pues cogí un cursillo de geofísica en la Universidad de Santo Domingo de un mes. Y ese cursillo de geofísica cambió totalmente mi vida, porque cuando comencé a trabajar, curiosamente me preguntaron si yo sabía quién daba geología, quién daba geofísica. Yo dije que ni había dado geología en la universidad, de lo cual se extrañó mi patrón, el ingeniero Almeteros, y además él tenía interés en un geofísico. Yo le dije, no, que en el país yo no conozco geofísicos. Claro, yo olvidaba que había cogido el curso de geofísica y que yo sabía algo, pero de ahí a ser un experto. Pues, por arribita por lo menos sabía lo que era geofísica. Sí, sabía lo que era geofísica. Bueno, resultado que fui recomendado como geofísico por la universidad.
Claro, me tocó trabajar en geofísica, me entrenaron muy groseramente, del modo que, pero lo que querían de mí era que manejara un aparato y que tomara una lectura, y eso lo estuve haciendo un tiempo hasta que finalmente, al cabo de un año, casualmente fui a España y con la misma gente que yo le manejaba los aparatos, durante 5 meses más o menos, en el Pirineo aragonés, me entrenaron ya formalmente en prospecciones geofísicas eléctricas y sísmicas, para que entonces cuando regresara a Santo Domingo me dedicara a ellas. Curiosamente regresé a Santo Domingo y más nunca trabajé en la geofísica. Al contrario, al contrario, mi trabajo consistió en la empresa, mi trabajo era en el campo, darle seguimiento a las instrucciones de los geólogos para determinar en los sitios donde había condiciones, vamos a decir, físicas de desnivel de las aguas, cauces estrechos para hacer unas presas, ahí hacer geofísica. Entonces ya vinieron expertos de Francia a hacer geofísica, y yo estaba encargado entonces ya de supervisar y dirigir todas las investigaciones de campo que se hacían para determinar dónde hacer las presas. Entonces, esos trabajos consistían primero en topografía. La topografía, en aquel tiempo no teníamos mapas de ningún tipo, había que hacerlo todo de nuevo. Entonces los ríos Nizao, Yaque Norte, Yaque Sur, Mao, Bao, Jimenoa, que eran los más importantes en áreas cercanas. No se tocaban los ríos cerca de la frontera porque el interés era desarrollar áreas cercanas a centros habitacionales. Pero, para ese tiempo ustedes por lo menos tenían ubicado dónde nacía cada río. Sí, eso sí, Okay. sí. Porque entonces esos trabajos consistieron primero topografía, hacer líneas poligonales, estacionamiento, nivelación, y luego comenzamos a hacer en cada estacionamiento perfiles transversales con taquimetría, primera vez que se hacía en el país. Fuimos los pioneros haciendo trabajo de relleno taquimétrico. Entonces, de ahí, con los datos de las pendientes del río, de los valles estrechos, de las cerradas para presas y posibilidad de valles amplios, con buen volumen a almacenar, y con poco volumen de obra en la presa, que fuera económico, se determinaron en el río, por ejemplo, en el río Nizao, la de Valdesia, la de Higüey, la de Aguacate, que estaba más abajo de Higüey, y se estudió también la de Rancho Arriba, que no se ha fabricado, pero es posible. ¿Estamos hablando de qué año? 1954 a 1956, en ese periodo se hizo casi todo. Se hizo toda esa evaluación. Después se ampliaron los estudios hasta el 1961 y ya de ahí en adelante ya hubo un lapso intermedio de poco trabajo en ese sentido, porque estos trabajos fueron hechos en la época de Trujillo. Luego cuando vino la salida de Trujillo, eso quedó medio paralizado. Y luego ya en el gobierno de Balaguer, entonces ya hubo de nuevo más actividad en construcción de algunas presas. ¿Y por qué en esa época se le daba tanta importancia a la creación de nuevas presas, que por ejemplo ahora actualmente no se le está dando tanta importancia? Bueno, hay que tener presente que los gobiernos de los países tienen prioridades. Posiblemente las prioridades en aquel tiempo eran las presas, porque en aquel tiempo yo recuerdo que toda la energía era con plata de gasoil y de ese tipo de combustible.
Luego, también había una situación y era que los asesores en aquel tiempo eran posiblemente de empresas que ofrecían esos servicios y esos combustibles. Posiblemente había interés en ese sentido. Ujú. Y eran empresas dominicanas, por lo No, general. no, eran empresas, o sea, yo tengo entendido que la CDE tenía un grupo de empresas extranjeras, porque aquí no teníamos todavía profesionales En con todas esas capacidad áreas. en esa área, ¿no Ujú. entiendes? Entonces, ¿cuál fue la primera presa en la que usted trabajó oficialmente? Bueno, tenemos que aclarar que yo trabajé en la búsqueda y localización de sitios de presas, o sea, en lo que era un plan de desarrollo de aprovechamiento de los recursos hidráulicos, fuera para irrigación, para acueductos o para energía. Entonces el plan de la empresa del ingeniero Armenteros, una empresa consultora, era simplemente decir dónde había que hacerla, cuáles eran los sitios adecuados. Ok, pero ¿eso era un plan nacional o era de una región en específico? No, fue más nacional, yo diría nacional porque se trabajó Río Yaque Norte, Yaque Sur, Yaque Sur, Nizao, Jimenoa, Mao y Bao. O sea, era el Cibao, la zona de más riqueza agrícola. Ujú. Y Sí, en con la los ríos más capital, caudalosos. por los acueductos de la capital. Ujú. Ok. Y la dinámica en sí, para ya la determinación del lugar, me imagino que era ir desde un punto en específico del río y Bueno, empezar era a caminar por caminar. los ríos, porque en primer lugar no había mucha carretera. Había que caminar por los ríos y generalmente los recorridos geológicos con los geólogos eran a pie, caminando. Los geólogos tenían un gran inconveniente. Los geólogos que venían de Europa, de España, y que venían de España y de Portugal también, se encontraban un problema, la vegetación. No veían la roca, había que estar, Había Cortando. que estar cortándolo. sí. O sea, parece que no, pero en Europa la geología está más expuesta por aquí, con toda esa Es vegetación un país muy caribeña, tropical, sí. ¿no? Sí, mucha Entonces, humedad, entonces, Sí. claro. Entonces, por ejemplo, el primer río que se trabajó más intensamente fue en aquel tiempo, fue el Nizao. Pero yo recuerdo que en el 1956 hicimos el recorrido ya de hacer la geofísica de Higüey, Aguacate, o sea, en orden ascendente, Aguacate, Higüey, Rancho Arriba. Y en el río Mao, en Monción, en el río Bao, en Sabana Iglesia, esos fueron los ríos principales, Mao así. Entonces, yo recuerdo que en Monción confrontamos un grave problema, porque cuando estuvimos haciendo trabajo de Monción, fuimos objeto de apresamiento por la Guardia Nacional. Ándale. Sí, porque en esa región andaban buscando un español que estaba huyendo de un español que había venido en un embarque de agricultores españoles que se habían molestado porque Trujillo no les cumplía lo que les había ofrecido. Y como yo era español, me llevaron detenido. Ándale. Me cogieron en Monción y me llevaron a Santiago Rodríguez detenido y me vi bajito. Me vi muy bajito. ¿Y cómo sale usted de ese problema? Muy sencillo, la palabra mágica, digo, bueno, si ustedes me van a dejar trancado, por favor llamen a mi oficina, díganle que ustedes me han dejado detenido para que manden urgentemente uno, porque este es un trabajo de Trujillo y Trujillo no le va a gustar que se pare. Me soltaron enseguida me soltaron.
Y entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué tiempo ustedes duraba? O sea, todo el equipo, ¿qué tiempo duraba fuera haciendo ese levantamiento? Bueno, cada eje de esos se hacían 4, 5, 6 sondeos eléctricos verticales y eso se hacían en 2 o 3 días, vamos a decir una semana. El subir, por ejemplo, por el río Nizao, pues eso se tomó casi un mes cogiendo esos sitios. O sea que en ese 1956, que comenzamos prácticamente en marzo, abril, ya en julio, por ahí habíamos hecho todo ese trabajo. ¿Y dónde dormían? ¿En casetas de los No, guardabosques? en cualquier sitio. Aquí en el campo no había problema. El campesino dominicano es Era muy abierto. servicial. Sí. Uno andaba siempre con su catre de campaña, uno pedía permiso, entraba. Yo recuerdo un día que yo yo bajé de Constanza hasta casi San Juan de la Maguana, por el río Constanza, que se llama, comisario Constanza, abajo tiene otro nombre, que es un afluente del Yaque del Sur. Y cuando llegué a un sitio, después de pasar 4 o 5 horas caminando, me acogieron. Ok. Pero el guía que venía por otra vía con mi catre y con mi comida, no llegaba. Y yo le pregunté a la señora, ¿usted no puede hacer un arroz o algo así? Sí, un arrocito, aquí no hay nada. Digo, pero yo vi un pollo por ahí, usted no. Sí, al rato yo siento un niño llora y no sabía lo que era. Y al rato me dan un arroz con pollo, pero no era un arroz con pollo, era un arroz con gallina. Oye, no había que meter el diente a esa gallina. Y el niño que lloraba, Era la que gallina. era la gallina de jugar. Y más o menos, ¿cómo se marcaban esos puntos, por ejemplo? El tramo del... O sea, ustedes Bueno, andaban por el eso- río, no, los pues- tramos que ustedes evaluaban, ¿cómo Eso ustedes se los marcaban? definía primero por la pendiente del río. Siempre se busca un sitio donde es el final de un tramo llano y que sea una cerrada estrecha para que tenga poca cantidad de concreto o de construcción de la presa y que tenga mucha longitud de embalse. ¿Entiendes? Cuestión de que haya con poco obra civil, mucho embalse. Mucho embalse. Eso es- No, claro, porque la idea era abaratar los costos, porque de Claro. construir una presa se construye donde sea. Sí, no, siempre hay una relación, volumen de presa con volumen de embalse. Eso es crítico en el diseño de presas. A mí me interesa mucho saber qué tan limpios estaban los ríos que ustedes visitaban, ustedes Mire, levantaban. debo decirle algo. Una de las labores que me tocó hacer ya en ese tiempo fue medir en el río Nizao los arrastres que el río traía. O sea, ya en esa época había preocupación por determinar la posibilidad de que la presa sea salvada, se llenara. Había que saber qué tanto arrastre traía y tuvimos que hacer medidas de lo que viene en suspensión, que conseguimos una especie de cepelines con unos agujeros de entrada que permitían coger esa muestra. Y también teníamos una bandeja que hicimos con sedazos, que le hicimos aquí grandes, como de 2 metros de largo y casi 1 metro de ancho, para tirarlas desde un puente, en el puente de ir a Valdesia. La tirábamos ahí cuando el río no estaba muy subido, porque cuando estaba subido nos llevaba a todo por la fuerza. Y ahí captábamos los arrastres de fondo y eso se mandaba al laboratorio para seleccionar lo que era arena, grava y lo que era materia orgánica para determinar la composición. O sea que eso y claro, los aforos de los ríos también se hicieron. En aquella época que yo trabajaba, ya la CDE tenía al ingeniero Julio Sauri, que fue el administrador de ella después, que estaba encargado de poner miras para medir la altura de los niveles de agua, De agua en punto en las específico. crecientes. Y del lado abajo de Valdesia, cerca de La Iguana,
más abajo de donde está la presa actual, ahí se instaló un medidor automático de cómo variaban los niveles de agua en el río. Ahí. Entonces, otra cosa que hacemos nosotros también para determinar toda la escorrentía que podía venir al río Nizao era montar pluviógrafos, que montamos como 6 o 7 pluviógrafos en la cuenca, y eso tenía un depósito que recibía el agua sobre una balanza. La balanza tenía Como un lápiz. un lápiz, Iba una marcando plumilla, la pluma. y había un rollo de cinta que se le daba cuerda, y cada mes se llevaba ese registro y se sabía la volumetría por horas. Pero en ese tiempo, porque me resulta un poquito interesante el tema de que actualmente, en pleno siglo XXI, nosotros no tenemos pluviómetros, casi. Eso Lo que tenemos casi no tenemos datos. pluviógrafos. Eso eran pluviógrafos, Sí. pero lo que digo es, en ese tiempo sí habían de esos. Entiendo que hay, pero como que la data se pierde, porque a mí me tocó hacer un estudio para una presa igual, cuando era estudiante, y pedimos información y nunca nos llegó. Le voy a hacer un Tengo que comentario. crearlo. A mí me tocó instalar en Valle Nuevo y en la llanura del río Nizao, antes de Higüey, instalar 2 estaciones, vamos a decir, atmosféricas, para medir lluvia, viento, dirección de viento, evaporación, eran 5 o 6 parámetros. Y yo, cada mes, yo tenía que hacer un recorrido, pero salía de la capital a las 4 de la mañana y volvía a las 12 de la noche. Todo para el sur, Baní, Ocoa, subía a la loma donde se bajaba a Higüey, de ahí bajaba al llano de atrás, aguas arriba, a atender la estación meteorológica, luego subía a Valle Nuevo, le daba servicio a eso, bajaba a Constanza que había pluviógrafo y volvía a la capital. Eso mes por mes yo tenía que hacer ese recorrido y eso duró 2 años. ¿Y cómo estaba conformado ese equipo? O sea, el equipo de trabajo suyo, ¿por qué? Bueno, ese tipo de trabajo era profesión? mío solo Suyo y mi solo. chofer. En sí, el de la presa, ¿qué involucra? ¿Qué tipo de Bueno, profesionales, aparte del geólogo y el ingeniero civil? Yo tengo, que hay fotos ahí en el artículo, yo tenía una brigada de geofísica, ¿verdad? Y esa brigada de geofísica, el capataz principal se murió hace 4 o 5 años, era un poquito más viejo que yo. Y con ese grupito de 5 personas, yo hice todo el trabajo de geofísica en ese tiempo. Inclusive, al terminar la geofísica, yo me tuve que hacer cargo también de las brigadas que estaban en el campo de topografía. Habían comenzado antes de que yo estuviera allá, pero al final yo estuve en los últimos tiempos dándole seguimiento a todas esas brigadas. Y llegó un momento en que el trabajo de campo terminó y yo pasé a la oficina. Entonces en la oficina había 2 grupos de trabajo. Uno que era de cálculo y uno que era de dibujo. Okay. En el trabajo, yo estaba en el área de cálculo y mi trabajo consistía en procesar toda la información topográfica para llevarla de lecturas de campo a datos para dibujar los planos. Entonces el otro grupo, que no estaba a cargo mío y estaba a cargo de un compañero mío de estudio, estaba encargado del área de dibujo. Esos trabajos de cálculo, eso tomaron como 6 o 7 meses de hacer cálculos con logaritmos, y había que multiplicar en la época que acababan de llegar las máquinas de multiplicar eléctricas. Había una Remington Rand que tú podías multiplicar con cinta, y tú multiplicabas esos valores. Y eso era eso era una lucha, porque tú ponías multiplicando
que tenía 4 o 5 decimales, y el multiplicador tú tenías que irlo poniendo uno a uno. Cada vez que, con el mismo teclado del 0 al 9, ibas poniendo la unidad, la decena, la centena, así. Y entonces todos esos datos, pasarlos, para entonces darle los datos a los. Y entonces cuando comenzamos a hacer el funcionamiento de embalse, para saber cómo el embalse se movía, bajaba, según el agua que le entraba o el agua que se servía, era con una sumadora fácil de manigueta. Y ahí pasé yo como 2 o 3 meses siguiendo las instrucciones de mi jefe. Ahora calcula que imagínate que el río en vez de tantos metros cúbicos tiene tanto. Imagínate que para el canal Marco Cabral le vamos a dar en vez de medio metro, 3/4 metros. Y así. Y yo me daba una rabieta porque yo creía que cada vez que hacía un cálculo ya era. Y no, él estaba haciendo diferentes alternativas. Oye, era terrible. Por casualidad en ese equipo de dibujo se encontraban arquitectos. Los que trabajaban ahí, en el fondo, habían sido compañeros míos, varios de ellos, y eran ingenieros civiles. Porque era un dibujo, pero no arquitectónico, era un dibujo de perfiles de río, ¿verdad? Y de la planta y los perfiles transversales. Entonces con esos perfiles luego se le pasaba esa información ya a la compañía que iba a hacer el diseño en sí de la presa. Realmente en ese momento lo que estábamos buscando era dónde... Simplemente identificar el lugar. Porque luego el diseño de la presa va a depender de las características y de la geología, sí, ¿verdad? O sea que luego... Y de la disponibilidad de materiales en la zona. Exacto. O sea, básicamente era un estudio de prefactibilidad. Sí, pero por ejemplo, vas a Tavera y es una presa de tierra o de agregado. Pero vas a Valdesia y es de concreto. ¿No entiendes? Claro. Eso dependía de lo que había por la zona también. Exactamente, por lo que vale, o sea, la característica de la cerrada, los materiales, eso, hay muchos factores. ¿Tenían algún modo de hacer simulaciones? O sea, pruebas, dependiendo de los diferentes cálculos que él lo ponía a hacer. O sea, sí, no tenían pero era muy manual todo en aquel tiempo. Era muy manual y muy tedioso. Sí. Me imagino, no había modelo 3D. No, era tedioso. Por ejemplo, fíjate, en Higüey, cuando estuvimos haciendo los estudios de Higüey, yo puedo decirle que la compañía compramos 6 mulos. Porque del acceso a Higüey, desde Ocoa, la bajada eran casi 3 horas. Una bajada, bajar como 700 metros, pero muy pendiente. Entonces, para bajar el combustible de la perforadora, de los sondeos, para subir la caja de muestras. Entonces, los mulos no tenían esa capacidad de estar trabajando todos los días. Cuando el mulo está pasando, subía y bajaba, ya había que llevarlo a potrero. Un par de días a descansar y después el otro, y así. Entonces, una pregunta importantísima. Nosotros estamos hablando ahora de un Juan Gil de unos 20 y tantos de años. Sí, yo tenía en aquel tiempo 24, 25 años ya cuando estábamos en esa etapa. Usted no conoció a la señora en ese tiempo, no le daba tiempo para nada. No, yo la conocí, bueno. ¿Dónde yo conocí? Yo la conocí en Tavera. Mientras yo estaba haciendo los estudios de Tavera, fue que la conocí. Trabajen para que conozcan. Entonces, de ahí, luego pasa a trabajar a otras empresas o a fundar su propia empresa. Bueno, yo trabajo en la oficina de estudios hidráulicos del Almentero hasta el 69. Sí, el 69 fue que se fundó Geocivil, porque lo que ocurrió es que como empresa de consulta no tenía justificación tener equipo de sondeo. Entonces, hubo que tener equipo de sondeo porque los primeros equipos que se tuvieron eran los equipos de sondeo minero de Pueblo Viejo, que se le cogieron prestado, no a Sopis, porque el dueño de los equipos era Antonio Bodo, un italiano,
Sopi era el geólogo minero, pero Bodo era el dueño de los equipos. Entonces se alquilaron esos equipos. Al final la oficina de Armenteros compró esos equipos y esos equipos pasaron luego a lo civil, ya no se usan porque eran equipos muy obsoletos, eran equipos manuales, de palanca, era un equipo que tenía 5 metros de largo, estaba el cabezal de perforación, un árbol de polea, el motor, una bomba con polea y todo el conjunto tenía 5 metros de largo. Y claro, eso se despiezaba y eso caminaba con 15 o 20 hombres por piezas, se iba llevando porque eran por caminos. Sí. Porque para bajar a Higüey era loma. Un trillo. Era muy difícil. Y con esas máquinas, ¿hasta qué profundidad ustedes podían llegar? En aquel tiempo, nosotros no llegamos más de 70, 80 metros, que es lo que hace falta para una presa. Pero los italianos llegaron, tengo entendido, a más de 200 metros en Pueblo Viejo. ¿Con máquinas manuales? Con esas máquinas, sí. Entonces, usted decide crear a Geocivil en el 69. Pero en el interín, yo entre una cosa y otra, yo trabajé en obra pública también. 3 meses. Pero no nombrado. Yo trabajé en la ubicación de la autopista Duarte en el año 57. Ok. Sí, porque luego que vine de España ya de especializarme en geofísica, no había trabajo. ¿Y era rentable trabajar para el Ministerio de Obras Públicas en ese tiempo? Yo fui porque en la oficina, a mí me habían ofrecido una mejora de sueldo cuando volviera de España. Y como no había trabajo, yo me fui a obra pública, que iba a ganar más, y estuve 3 meses en La Vega. Y estaba en obra pública en lo que era la oficina de ubicaciones de la ERMUS, que era la que estaba haciendo la autopista. Estuve 3 meses ahí, estuve solamente. Y luego volví ya para entonces comenzar a hacer trabajos en lo que es aguacate. Okay. Sí. Entonces de ahí, de Aguacate, pasé a Tavera. ¿Entiendes? Pero ya anteriormente había hecho toda la evaluación de situación del eje de presa de Higüey, Aguacate, Rancho Arriba, Mao, Bao, Tavera, se había hecho antes. Entonces yo cuando volví a Tavera ya fue a hacer los estudios para el diseño de la presa. Pues así fue un estudio de diseño y yo estuve a cargo de eso, a cargo en el campo. Entonces en el campo se hacía más geofísica, ya no era eléctrica, sino era sísmica. Todo el trabajo de laboratorio, ahí con ese trabajo de laboratorio vino un ingeniero nuevo de concretera, que era tu abuelo. Mi otro abuelo. Tu otro abuelo. Entre familia. Sí, curiosamente, vino por concretera y entonces ahí teníamos una cama de 3 pisos. Yo vivía un piso, él en otro, y uno que venía los fines de semana a hacer, que era el jefe de él, que era el ingeniero Cardona. Entonces dormíamos en esos 3 pisos. Y ellos estaban a cargo de todo lo que era la mecánica de suelo. Porque yo estaba a cargo prácticamente de lo que era la mecánica de roca, sondeo y todo. Ellos hacían sondeos aparte con otros equipos. Eso estaba a cargo del ingeniero Santoni, que anda por ahí todavía, dando vueltas. Y se instaló un laboratorio de mecánica de suelo allá en Tavera, en aquel tiempo. Entonces ahí fue que yo conocí a doña Olga. Por eso tú estás aquí hoy. Entonces, antes de hablar de Geocivil, que ha sido pues una empresa. Bueno, yo trabajé en Nueva York también, en el año 66, a raíz de la revolución yo me fui a Nueva York unos días, porque aquí no había nada que hacer. Estamos hablando del 65. Sí, y volví, fue en el 65, en junio, y volví en septiembre, octubre. Entonces, teníamos la idea de probar fortuna en Estados Unidos, porque aquí estaba todo paralizado.
Entonces, a la vuelta sacamos visa de residencia y mi esposo y yo en el 66 nos pedimos un permiso en la oficina que yo trabajaba aquí de Armentero y me dio un permiso de 6 meses y ese permiso pues lo pedí 3 meses más y 3 meses más y yo allá comencé a trabajar con la Frederick Harris que luego vino aquí en el país. Entonces en la Frederick Harris yo comencé a trabajar como ingeniero de suelos, pero yo era ingeniero de roca, no de suelo. No de suelo. No. Pero entonces en Estados Unidos yo cogí cursos y cogí buenos cursos de suelo allá, porque hay muchos cursos continuamente. Y la Frederick Harris, cualquier curso que tú fueras a coger te daba el permiso Claro, a ellos era que les convenía. Era una capacitación. cobrando el sueldo Ujú. y te ayudaba. Entonces ahí estuve yo un año con la Frederick Harris. ¿Qué quieres ahora? Y lo que me tocó ser inspector de suelo. Entonces me mandaban al campo a supervisar las máquinas de sondeo. Ok, Sí. Entonces después de allá volví para acá. volvió para acá. Ahí es que entonces cuando usted vuelve a realizar otros trabajos o es que decide... No, vuelvo a donde el Armentero porque me reclaman. Ah, no, claro, pero ¡ven acá! Que volviera allá, que esto estaba tranquilo. Y entonces, después de un par de años, yo dije, mire, yo no tengo, la oficina tiene muchos ingenieros, pero no tiene sentido que usted que ha comprado todos los equipos, porque nadie tiene equipos de sondeo o está teniendo que comprar. Inclusive, aparte de esos equipos que eran de la mina de Pueblo Viejo, se habían comprado ya equipos hidráulicos modernos, ¿entiendes? Entonces se consideró que tenemos que montar una oficina de servicios a los ingenieros. Y José Civil es una oficina de servicio, de hacerle el trabajo sucio a los ingenieros. O sea, hacerle los sondeos, hacerle las pruebas de bombeo, todo lo que es un trabajo de campo sucio. Ok, Eso es lo que se encarga Geocivil. Entonces, civil. en Geocivil inclusive montamos un taller de mecánica de fabricar piezas de sondeo. Luego al final lo hemos paralizado porque en aquel entonces había mucha dificultad de traer equipos porque los equipos venían de Suecia, luego venían de Estados Unidos y era muy lento. Ya cuando el transporte se hizo ya rápido, entonces ya no tenía sentido porque estábamos trabajando con equipos que no eran los adecuados, con personal que no era muy experto y la calidad No era y la bueno. precisión no era buena. Claro. Ujú. Entonces ya dejamos de fabricar pues, y importamos, que nos sale más barato además. Ujú. Bien. Claro, pero para cerrar con el tema antes de entrar a la Geocivil, de los trabajos que usted realizó dentro de la empresa, en todo ese proceso, identificaron puntos de dónde se podrían construir las presas, Sí. ¿cuántas se hicieron realidad? Valdesia, Higüey, Aguacate. En los puntos recomendados. Sí. O sea, debo decir algo que sabemos nosotros, que cada maestro tiene su librito. Cada vez que venía una nueva empresa a Con un ofrecer sus acento servicios, querían justificar un cambio de posición. Ujú. Normalmente todas volvieron prácticamente al mismo Al sitio. sitio. Ok, Sí. Tavera Vago, porque es un conjunto. Eso fue un concepto de la oficina del Armentero, de coger el agua de Tavera, el agua de Vago y unirla. Ujú. Claro, el concepto, la ejecución final no es tan exacta como la que estaba en plano, porque luego que vinieron los que la construyeron, los alemanes, de la Meyer, variaron un poco el conjunto de trabajar las dos presas juntas. Ujú. O sea, de cómo unir las aguas de los dos embalses, pero la central era una misma. ¿Entiendes? O sea, esa fue la que más cambió. Y entonces la de Monción es muy curioso porque la de Monción nosotros determinamos dónde iba.
allá en el año 50 55, por ahí 56. Y en el año 70 y pico, 78, por ahí, una empresa que también estudia presas, me dijo, mira, Gil, yo tengo unos sondeos en el río Mao. Digo, yo sé dónde es. Y el hombre se molestó. ¿Usted cree que usted como que lo sabe todo, lo del entero? Me tuve que quedar callado. Cuando fuimos al sitio, yo creo que yo hasta tuve que orientarlo cómo llegar. Y cuando volvimos al pueblo, fuimos a echar gasolina y vino un viejito y me dice, Armentero, ¿cómo está usted? Y yo le digo, yo no soy Armentero, yo soy un ají. Yo me acuerdo cuando usted vino hace muchos años a marcar la presa. Ya no se tuvo que decir más. Y somos amigos hoy en día. Hemos sido amigos y yo le he hecho los trabajos sondeos, pero él parece que no conocía que nosotros habíamos estado ahí. Realmente, porque eso había quedado en el olvido. Entonces, Geocivil, que por cierto, para aquellos que no lo saben o aquellos que también nos siguen, han visto que Geocivil, gracias a Joan, que ha sido el contacto directo entre Civil Engineering y Geocivil, hemos hecho un giveaway para visitar el curso taller de sondeos que realizaron recientemente y fue todo un éxito. Y le damos las gracias por abrirnos las puertas a Geocivil, de verdad que sí. Entonces, ¿qué es Geocivil? Es una empresa de servicios a los ingenieros. Esa es la realidad. Hacerle Trabajo sucio. los trabajos sucios de campo. Sí. Y hoy en día también tiene un laboratorio de mecánica de suelos adscrito, no propio. No propio Se ha de- manejado por un ingeniero externo, por una razón muy ética. Exacto. Si nosotros hacemos laboratorio y informes de recomendaciones, no podríamos, No, so- No, sabe. somos juez y parte. Exacto. O sea, nosotros no, Sí, hay que tratar de dejar esas dos cosas No. separadas. lo hemos hecho porque la gente, ay, dámelo todo junto, no me mande para donde otro. Digo, no, es que, pero la gente no lo entiende. Claro, pero lo importante es que ya ustedes tienen ese contacto ahí y Sí, ofrecen está ahí, poder como un tercero. Lo maneja, pero todos los informes de la cosa están sujetos A esos resultados. a una gente que no es de la directiva de Civil. Si usted fuera a enumerar el top 5 de los proyectos más importantes para Geocivil, ¿cuáles son? Es difícil porque cumplimos 50 años hoy, mañana, pasado. 16 y 18 de agosto cumplimos 50 años. 50 años. Felicidades, Entonces, felicidades, no es fácil. ¿Cómo le explico? Es Nosotros llevamos 2 años. Es en muy el podcast y difícil. lo queremos cerrar. definir. Pero una de las cosas, o sea, uno de los retos más grandes que hemos tenido es llegar a 1000 metros de profundidad 1000 metros de profundidad. en sondeo. Y hemos llegado a 1000 metros con muy buena recuperación. Y eso fue Bueno, es un sondeo que está dentro de Barrick, pero no es de Barrick, lo hizo otra gente. Ok. 1000 metros. 1000 metros, pero de 800 metros es mucho sondeo. O sea, hoy en día la minería es profunda. No va a haber minería superficial. Eso está descartado ya. Bueno, pero ya existen otros métodos para no hacer tal vez una perforación, sino a través de otros métodos como un impulso eléctrico, pues determinan ciertas cosas que ya... Sí, pero que la antes no minería podían. superficial está desapareciendo por todos los problemas ambientales. O sea, no tanto por los daños al ambiente, sino el problema con los ambientalistas, realmente.
Ok. Tiene su razón de ser, pero hay algunos que no son tan con tanta razón. Claro. Entonces, yo digo, yo soy miembro de la Cámara Minera también y he estado en la directiva 15 años y me he retirado porque no tengo tiempo para tantas cosas. Si Barrick abre, va para abajo. Va profundo también. Va profundo. Yo creo que sí. Y Cormidón ya está trabajando subterráneo también. El mármol de Samaná está subterráneo también. Sí, ¿no? Y se evitan todo eso que usted decía Sí. de los problemas con los ambientalistas, pues simplemente Exactamente, se... sí, porque ¿entiendes? No es que no tenga razón, pero Sí, a veces hay un exageran límite, un poco hay un las límite. cosas. Entonces, más vale irse subterráneo. Ujú. Y la de San Juan, la de San Juan de la Maguana, eso es a 600 metros, creo que de profundidad que va también. Esa es la que está paralizada, que no, Sí, que se eso le quitó el está- permiso. Pero el subterráneo es tan dañino para el medio ambiente como lo es el superficial, o se evita el superficial porque es el que se ve y No, así no, se es evita que, problemas. cuando tú tienes una roca masiva allá abajo, y a lo mejor como sabemos, no hay agua, o sea, Ujú. no hay daños así latentes. Porque por ejemplo en la mina de San Juan, el que ha ido a esas lomas sabe que está pelada. Ujú. Que ahí Ahí no hay vegetación. Ya la vegetación desapareció hace tiempo. Una pregunta importante. Sí. La diferencia entre esos tiempos, cuando estábamos hablando de los tiempos de Trujillo, en los tiempos de la Revolución, por esos años, con este periodo ahora, después del 2000, en materia de presa, en materia de trabajos geológicos, ¿qué tan distinto es, qué tanta importancia le ha dado el Estado a este tipo de cosas en el país? Cada estado tiene su política económica. Y en este caso, yo no he visto que en las presas se haya dado importancia. No se ve. Bueno, Mira, incluso... por ejemplo, yo soy miembro del Comité Dominicano de Grandes Presas desde el año 75. Entonces, ¿qué es lo que hace el Comité de Grandes Presas? Asesorar. Solamente asesorar. Entonces, cuando las presas son privadas, es una cosa. Cuando las presas son oficiales, es otra. Francoprix tiene presas, tengo entendido, pequeñas. Y Barrick debe tener alguna por ahí también. Ujú. Entonces, las presas de cola de Barrick son enormes. Y ellos aceptan asesoría. Yo, por ejemplo, estuve en Tavera cuando el ciclón David. Yo estaba en Baitoa la noche del ciclón David. Y al otro día yo estaba en la presa. Y lo que yo vi, estoy hablando no de esta etapa, estoy hablando de aquella fecha. Ujú. Ahí lo que pasó, el daño que recibió Tavera y Valdesia, fue por falta de mantenimiento o de cuidado. Porque yo recuerdo hace muchos años, en los 80 y pico, cuando estaban ya terminando Valdesia, y que mi esposa, Tavera, y que mi esposa es de Baitoa, yo llegué a acariciar la idea de que me pusieran como encargado de seguridad o de cuidado o algo así. Y yo me diría, yo me voy a Baitoa a vivir tranquilo, ¿verdad? Con mi esposa. Los suegros estaban allá. Y al final dije, no, yo estoy muy joven. Pero yo no he notado, yo tengo, por ejemplo, personal que vive cerca de Valdesia. Y en las 2 o 3 riadas que han habido problemas. Y da la impresión de que no hay personas
responsables a pie de obra. Dedicadas a eso. No es que eso debe tener una persona allá, ahí. Yo no veo que razón para que porque antiguamente las crecientes eran sorpresas. Hoy en día se sabe cuándo Ya va a se crecer. sabe. Sí, ya con... Y tú te buscas el desastre de Tavera cuando en el ciclón David, que no era una sorpresa, el agua venía, Ujú. pero, Claro. pero no estaban ahí los equipos de lugar. Por eso se vio más afectada. ¿Cómo es posible que no haya las plantas? En Valdesia el otro día también hubo un pequeño desastre y es que la planta de emergencia no lo pudieron prender, dijeron, porque la batería no estaba ahí. Porque eso no puede ocurrir, Claro. porque es mucho dinero que cuesta. Y cuando Valdesia tuvo el desastre, David Federico, ahí no se habló, pero ahí debajo está Iguana, un pueblo. Ese pueblo desapareció. Con todos sus habitantes. Yo no sé si tuvieron a tiempo de correr. Pero después de Valdesia, donde estaba la presa de Valdesia, hay una curva, ¿verdad? Y después de esa curva está el pueblo de Iguana. Y es un recorrido largo de 3, 4, 5 kilómetros, un llano, que el río pasa por un borde y la gente pues tiene su cultivo ahí. Me imagino que la gente se iría, pero todas las propiedades se perdieron. ¿Y por qué usted cree que existe ese desinterés en un mantenimiento Yo correcto? no diría que hay desinterés, que hay más interés en otras cosas. O sea, hay límites, o sea, yo diría que un Estado o una empresa tiene interés en ciertas cosas y descuida otras porque no le interesa o porque el dinero no le da. Sí, pero no deberíamos estar hablando así ahora mismo en 2019, porque en 2016 el Estado Dominicano proclama el cuatrienio del agua. En estos 4 años, hasta el 2020, en estos 4 años nosotros debimos ver Grandes cambios. grandes cambios en materia de presas, en materia de plantas, de tratamiento de agua, porque no solamente vamos a hablar de agua potable, también plantas de tratamiento, de agua residual. Y no se ha visto nada. Se empezó a construir la presa en el sur, En Monte la Grande. de Monte Grande, Sí. pero entiendo que no forma parte de ese proceso del cuatrienio del agua o sea, cayó dentro del proceso, pero ya era algo que se tenía planeado mucho antes. No, y el año pasado tuvimos la sequía fuerte que afectó gran parte del país. Porque las sequías no son sorpresas hoy en día, eso se prevé. Exacto. Ujú. Entonces hay un problema grave en ese sentido, que no sabemos cómo manejar nuestros recursos hidráulicos. Es que, digo, una de las cosas importantes es que yo diría que los ministerios deberían estar a cargo de personas que conozcan El tema. Ujú. el tema y la política del Estado. Bueno, sabemos que conocen la política, No, lo que no sabemos es si conocen el tema. Si tú te fijas, por ejemplo, el precandidato presidencial, ahora del PLD, Andrés Navarro, esa es una de las políticas que él plantea para su candidatura, que es la construcción de presas, específicamente casas y presas. Él quiere darle un enfoque especial a los que son las grandes, medianas, pequeñas y micropresas. Acá le dando promoción ahora a Andrés Navarro. yo quisiera, fíjate, con las presas yo podría decir algo. O sea que no sé si estoy equivocado o soy un soñador, pero ¿por qué razón tiene que ser el Estado que construya las presas? Sí, porque por ejemplo en el sector energético eléctrico vemos actualmente mucha inversión extranjera, específicamente en energías renovables, con Sí. Claro. parques eólicos, parques solares. Porque hay personas que piensan que los ríos deben ser
vamos a ser Manejados derecho por- exclusivo de ser manejado por el Estado. Pero una cosa es que lo maneje y que los programe, otra cosa es que lo haga. Ujú. Claro. Yo entiendo que el Estado es para organizar y planear, Supervisar. no es para Claro. construir. Claro. Porque se compromete a una cantidad de gastos que No. lo puede hacer el sector privado. Ujú. Claro, claro. Porque No, y más en una nación como esta, que cada 4 años las cosas cambian. Entonces, si lo no, maneja el Estado, eso es continuo. eso debe ser algo continuo. Las presas son una de las obras Y civiles eso que encontrarían más- rápidamente cantidad de gente. O sea, todavía estamos beneficiándonos de las presas que construyeron en ese tiempo, imagínense. Sí, sí, porque quien hizo todas las presas fueron prácticamente el gobierno de Balaguer. Ujú. Hubo algunas que se terminaron después y algunas y chiquitas se han hecho después, indudablemente, porque nosotros estamos hablando de grandes presas realmente, Ujú. pero han hecho muchas presas chiquitas. Entonces, en su experiencia, ¿cuántas presas usted cree que le falta a la República Dominicana para nosotros llegar? No, yo en esa área yo estoy fuera de balance. Fuera de balance porque yo trabajé eso hace muchos años y lo que el INDRI ha hecho todos estos años y muchos, el INDRI realmente ha hecho mucho trabajo, pero yo no puedo decir, yo no puedo dar una opinión porque yo no lo he seguido. Ujú. Claro. ¿Entiendes? Cuando yo salí de estudiar presa, que me metí en civil, ya me olvidé de la presa. ¿Entiendes? Claro, o sea, en Geocivil Sí. usted no trabaja nada de presa. Yo hago sondeos donde me lo ponen y he hecho sondeos para presa. Para indudablemente. presa, ok. Sí, pero ya yo no entro en el criterio de decir la Si presa va a tiene ir que ir o aquí. Yo, bueno, donde marca un sondeo yo lo hago. Ujú. Pero usted entiende que si se le da el correcto mantenimiento y hay un personal pues capacitado en Oh, las sí. presas, Es necesario. o sea, son suficientes las que tenemos. Es que siempre vamos a necesitar más. Sí, porque Y el agua es bueno aprovecharla toda. Sí, claro. Porque Pero entonces hay un tema, porque agua pasada no mueve molino. Estados Unidos construyó muchísimas presas en un tiempo Sí. y ahora están preocupados porque eso es un tema de seguridad nacional. Esas presas ya se están deteriorando Sí. y puede ser que en algún momento una de ellas colapse y cree todo un ¿Quién, caos. ¿Quién hizo el mejor inventario de presas en Estados Unidos? Uno de los presidentes que nunca se religió, Carter. En el gobierno de Carter yo fue con el gobierno, al primer seminario de seguridad de presas en Estados Unidos, 79 creo que fue. Y estuve en MIT una semana, en el Massachusetts Institute of Technology. Ujú. Una semana oyendo a los gurús más importantes de Estados Unidos, que eran prácticamente todos del ejército. Curioso, ¿no? Los grandes ingenieros de presas, muchos son del ejército. Y estaban ahí, ya te digo, una semana, en aquel tiempo que comenzaban las computadoras a hacer, a estarse utilizando. No es como ahora que tenemos toda esa facilidad. Ese fue el primer seminario de seguridad de presas. Después en el INDRI, en el 2000, el gobierno de Hipólito fue. Y estuvimos haciendo un trabajo, tuvimos casi un año, reuniéndonos 2 veces a la semana, un plan de seguridad de presas. De todo eso, la ley de agua todavía no está, pues ya la sacaron. No, todavía. Desde entonces estamos peleando eso, la ley de agua. Y hasta que no se decida la ley de agua, y realmente no es la ley de agua, es quién paga el agua. El agua hay que pagarla, Claro. ¿me entiendes? Que aquí Porque el que hay, la usa la está aprovechando, le está sacando provecho, no lo paga. Aprovecho y la desperdicio. sí, Además, hay un mal uso del agua aquí. eso es bastante realidad. Y creo que el cuatrienio del agua debió ser el Comenzó- Es un momento comenzó para por eso. ahí. Ujú, Para es un hacer momento eso. para eso. y no lo hizo. Bueno, todavía falta un año, pero lo dudo. Hay que hacerlo. Ya estamos en elecciones.
Estamos en elecciones y no estamos midiendo lo que vaya a pasar en la próxima sequía. Estamos en elecciones ahora. Y hay que ver si esta sequía nos dio duro. La próxima nos va a dar peor porque cada año pues las cosas van a empeorar. Pero ya terminó la sequía. Realmente va a seguir lloviendo. Es el tema. Incluso hace unos días queríamos hacer un pequeño documental en ese tiempo y creo que podemos hacerlo todavía, de visitar algunos ríos porque yo estaba por el Cibao y veía muchos ríos secos, muchos, El Salto del Limón. igual que en el sur también, Yo fui, no hay no hay nada. agua por lo menos la chapaleta simbólica que hay ahí. Y eso es de tan seco. Pero eso no es un tema de presas, de presas, Bueno, hay muchos otros factores involucrados ahí. Sí, pero con la presa se debe ¿Qué entonces es tener? tratar de administrar esa agua lo mejor posible para que no haya ningún periodo donde haga falta, porque en la zona norte incluso tengo entendido que murieron miles de reses sí. por causa de la sequía. Entonces ahora ustedes, como geocivil, hacen estudios geotécnicos. Sí, estudio de suelo. Bueno, Están hacer especializados. y remediación del suelo, es decir, hacerlo, mejorarlo para que pueda servir como fundaciones. ¿Y qué viene en geocivil? ¿O ya eso le corresponde a su hijo? Determinar qué viene. En el 2000 ya yo me salí de geocivil, porque como me metí en la sociedad de geología, Sodogeo. sí, porque cuando yo entré a Sodogeo estaba, ¿cómo diríamos? Tambaleando. Sí, no tenía mucha actividad. Y digo, a mí no me toca decir eso. Pero yo creo que se logró darle vida a Geocivil y Geocivil se reúne toda la semana. Y yo no estoy en la directiva, pero yo estoy toda la semana ahí. Toda la semana. Bueno, ya han hecho varios congresos Y tenemos una y directiva. la revista. Hace 3 o 4 directivas que son excelentes, pero se están cansando. Digo, porque la gente parece que no, pero no es que van de 7 de la mañana a 10 de la mañana los miércoles, es que ahí se genera mucho trabajo. Hay que hacerlo. Hay que buscar sangre nueva. Ahí estás tú, incluyete. Vamos a ver si logramos, ya las elecciones vienen ahora en febrero o marzo, y estamos buscando las personas. Ideal. Creemos que tenemos, pero la directiva no es una, la directiva son 5, y que trabajen 5, porque cada cual tiene su función específica. Y yo estuve también en la Cámara Minera desde su fundación en el 97 y estuve en la directiva como 15 años. Al final ya me salí porque ya realmente no tenía tiempo. Y está en muy buenas manos. Más que todo está en muy buenas manos. O sea que, y está trabajando bien. O sea, ya se logró tener una directora ejecutiva que funciona, un presidente que es excelente. O sea que. Y no sé si los muchachos tienen otra pregunta que hacer, No. pero a mí sí me gustaría terminar. ¿Qué usted cree que debe hacer la República Dominicana para mejorar en la parte de estudios de suelo? Porque hay una debilidad grandísima. Los reglamentos no se llevan todo a cabo. No hay seguimiento de los reglamentos. Pero lamentablemente en todas las áreas está pasando eso.
usted ve en el tráfico, no hay nadie que organice el tráfico, no hay nadie que penalice al que viola el tráfico. Ay. Nadie. Todo manda. Ahora que tú mencionas eso, me acordé de la edificación esa que está en el Irish Washington. El Irish Washington no. El asunto que pasó de que no se le da seguimiento a los reglamentos. No. ¿Qué pasó ahí? Digo, ya la gente se olvida de ese reglamento. Exacto. No, claro, pues si no le dan seguimiento, los reglamentos son un gasto más para aquellos que van a Yo construir. recuerdo, ustedes lo existían, en el gobierno de Juan Bosch, la gente andaba así, y a nadie se estaba castigando, y la gente andaba así. ¿Por qué? Porque había un ejemplo allá arriba. Había un ejemplo ya. Entonces, aquí no. Si hay reglamento, todo el mundo como si no lo hubiera. ¿Usted siente que esos reglamentos deben ser leyes? Más que reglamentos. Bueno. Más que las leyes, yo creo que aquí se hacen es más para crear otros ministerios y otros cargos. Mira, cuando estábamos en la normal, a nosotros nos daban, ¿cómo se llamaba? Esa materia. Moral y cívica. Moral y cívica. Moral y cívica, que le escribió en español. Le escribió en español, aunque le pusieron el nombre de la autoridad, de la esposa del jefe, como decían. Pero, y la gente practicaba lo que decía, moral y cívica. Me parece que actualmente la removieron del... Sí, está Y hay otra cosa que la gente no le pone atención. Y es que en aquel tiempo había hogar. Y había educación de hogar. Hoy en día la educación de hogar está flaqueando. Está flaqueando. Hay muchas casas que los padres y los hijos ni se ven. Lamentablemente. Y yo no soy un católico ferviente, pero yo creo que la Biblia dice que cada cual tiene su sitio en el hogar. Sí. Y la madre hace mucha falta en el hogar. Y la madre, no puedo mirar, está en la calle, en la mayoría. Y por ahí vienen los problemas. Digo, así que yo lo veo. Claro, es machista, no voy a decir que yo soy machista, no. Debe haber uno en el hogar, debe haber uno, porque por ejemplo yo tengo, además, gente que yo conozco, gente que son casi familia mía, que están fuera de aquí, y la que está trabajando la mujer. ¿Y quién está en la casa? Cuidando el hijo y haciendo lo que hace el hombre. Claro, pero usted dice que debe haber No, hay hogar. al menos. Hay hogar. Nosotros estamos perdiendo el hogar. Y eso afecta naturalmente Sí. en la ética profesional de nosotros. Porque la primera escuela está en la casa, es el estudiar. En todo. Una cosa es tu formación Claro. en tu hogar y otra cosa es la preparación académica que tú recibes en la institución. Son dos cosas diferentes. Ingeniero, Pero van de la mano. para nosotros ha sido un placer tener Igualmente, cariñosamente Gallo y la Ya, yo- practicando la gracia, abuelo. Muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado, invitarnos cariñosamente a su hogar, a su oficina y tener esta conversación con nosotros que ha sido bastante buena y esperamos Muy que interesante. nuestros radioescuchas pues también puedan disfrutarlo tanto como nosotros lo hicimos. Gracias. De nada.